hace de un icono ser un icono? ¿Qué se escondía detrás de Bette Davis? Algo de ella descubrimos en Loba. Juanma Irena, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Empezamos esta temporada proponiendo a nuestros invitados una reflexión y es, ¿qué crees que distingue el teatro del siglo XXI? ¿Cuáles son las características del teatro actual? Uy, pues la verdad es que no sé muy bien cómo responder a esta pregunta, pero yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Yo creo que sigue habiendo teatro de repertorio, hemos avanzado mucho en teatro postdramático, en performance, pero yo creo que hay público para todo, que hay un público muy variado y que a pesar de todo, ¿no? A pesar de la televisión que ha acabado con el cine, yo creo que el teatro sigue teniendo y va a seguir teniendo su público a pesar de todo, ¿no? No ha ocurrido lo mismo con el cine porque, bueno, la televisión lo ha devorado, pero el teatro es muy difícil de reemplazar y entonces yo creo que siempre va a tener su público y luego tiene épocas tiene altibajos, ha habido momentos aquí en nuestro país, hemos vivido momentos bueno, de casi olvido teatral y luego ha habido momentos de especie de movida madrileña teatral que hubo bueno, a principios de los 2010 con la apertura de la Casa de la Portera y otras que eso llevó también a que abrieran nuevas salas y creó un nuevo espectador que sigue hoy en día, sigue ahí. Y bueno, yo creo que va por ciclos, por épocas, pero yo creo que el teatro no muere. Bueno, esperemos que no, desde luego. ¿Por qué escribir Loba? ¿Por qué ahondar tanto en la vida de Bette Davis? Bueno, yo es que escribo a golpe de inspiración. Yo para meterme a escribir una obra necesito estar realmente inspirado, algo que me motive mucho. Y hay veces que pienso mucho sobre un tema que luego al final lo llevo a cabo y hay otras veces de repente surge una idea y lo tengo muy claro, ¿no? Y bueno, bueno, la idea surgió porque eh, oí a algunas actrices, concretamente una actriz española y luego hubo más, quejarse porque no le daban papeles porque ya tenían cierta edad y a pesar de haber ganado algún Goya, no la llamaban para hacer películas y tal. Esto no era un caso puntual. Me recordaba la anécdota de Bette Davis cuando fue a poner un anuncio en el Hollywood Reporter, porque a ella tampoco la llamaban a partir de los 50 años, y fue a los 54 cuando puso este anuncio. Entonces me parece muy triste porque yo creo que además es una edad donde las actrices están casi en su mejor momento, ¿no? Y es muy triste que muchas veces también se acudan a actrices más jóvenes para hacer papeles de mujeres de mayor edad. Todo eso me parecía que era un tema muy actual, ¿no? Que yo creo que me apetecía reflexionar sobre él, ¿no? Sobre qué está pasando, porque actrices tan buenas, buenísimas, que llevan toda la vida luchando, de repente no encuentran pues un guión, un texto que les llegue y bueno, que puedan seguir pues mostrando su talento a una edad que yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Y es eso. No, además es curioso porque dices, madre mía, desde entonces hasta ahora seguimos con la misma problemática. Claro, no ha cambiado, ¿no? Parece que como si la mujer siguiera siendo todavía invisible en muchos aspectos, ¿no? Pero también en el cine, ¿no? Y bueno, Bette Davis se quejaba de que no había guiones, no había unos guiones para mujeres en general, pero para mujeres ya de cierta edad, para mujeres maduras, ¿no? Y eso sigue pasando en la actualidad. Y si nos fijamos en la cartelera actual del teatro,
estamos viendo cómo eh, actrices más jóvenes están representando papeles de mujeres mayores, ¿no? Entonces, y me imagino que igual ocurre en el cine. Entonces es una pena porque yo creo que en España tenemos grandísimas actrices. Algunas de ellas, pues, es verdad que tienen la suerte de seguir hasta el final de sus carreras, pero otras muchas como que quedan ahí relegadas, ¿no? Un poco a un segundo plano. Cuando te pusiste a escribir esta función, decías, me guío mucho por la inspiración, pero también por muchísima documentación, porque al final casi que se hace una pequeña biografía, podríamos decir, de Bette Davis. Conocemos poco a la persona que hay detrás del personaje. Yo creo que en general, o sea, el público en general conoce muy poco, ¿no? Yo creo que la imagen, además, que tenemos de actrices como Bette Davis y tal, yo creo que eso es la imagen más que ha dado ella en sus películas, ¿no? Y ella, pues la mayoría de las películas, la imagen que ha dado es de una mujer fatal, ¿no? Ha interpretado siempre papeles de mala. eh, y yo creo que esa es un poco la imagen que tenemos de ella, ¿no? Luego, yo creo que poca gente sabe, ¿no? Que ella fue una persona luchadora, reivindicativa, que luchaba por sus derechos, que luchó contra el machismo, porque si todavía existe machismo en Hollywood y en el mundo en general, imagínate en los años 30, en los años 40, donde pues no había películas dirigidas por hombres. En la actualidad no es que haya muchas películas dirigidas por mujeres, pero es que entonces no había ninguna sola película dirigida por mujeres, todas las películas eran dirigidas por hombres, entonces, los guionistas eran hombres, entonces era muy difícil, ¿no? Y era muy difícil, pues, conseguir un guión que le gustara y bueno, entonces es complicado saber un poco de su vida, cómo era ella realmente y tal, ¿no? Y entonces, claro, yo me he tenido que documentar, he leído sus biografías y sus autobiografías, y porque yo quería estar muy seguro, ¿no? de lo que hablaba y quería un poco dar esa pincelada de ese retrato un poco personal, porque aunque Bette Davis, y ella lo dice constantemente, su vida era el trabajo, ¿no? Y su vida son sus películas, y en esta obra se habla más casi de sus películas que de su intimidad, que de su vida personal. Eh, yo sí quería un poco conocer, saber, pues, cuáles eran sus sentimientos, ¿no? Con respecto a todo, ¿no? Ella también fue una mujer maltratada y, bueno, pues todas esas cosas yo creo que el público no las sabe, ¿no? No sabe cómo era su familia, no sabe cómo fueron sus matrimonios, lo que pensaba al respecto de muchas cosas. Entonces, bueno, sí, me he tenido que documentar y bueno, yo creo que he dado algunas pinceladas interesantes sobre el personaje. Es curioso porque Bette Davis, cuando la función parte de ese momento en el que ella precisamente va a poner el anuncio para que alguien la contrate, es curioso que eso que podría resultar llamativo, incluso en cierta forma que perdería su estatus con muchas comillas en cualquier otra actriz, en ella no da esa sensación, siempre da una sensación de dignidad como por encima de todo, ¿no? Sí, no, yo creo que hizo cosas realmente, bueno, hizo cosas provocativas, pero realmente originales, porque, bueno, ella fue también, pues, se dice en la obra, ¿no? Una de las, bueno, de las únicas, yo creo que diría en aquella época, de las únicas que eran capaces de salir en pantalla con las cejas pobladas, o sea, salía realmente fea, ¿no? Eh, y yo creo que eso no se atrevía a hacerlo nadie, ninguna actriz, porque todas las actrices estrellas de Hollywood querían salir bellísimas, ¿no? En las películas. Como decía Bette Davis, Hollywood me quería para ser bella, pero yo siempre aposté por el realismo, ¿no? Entonces yo creo que ella ha sido muy innovadora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues yo creo que pocas actrices se hubieran rapado la cabeza, ¿no? Para hacer una película como la reina Elizabeth. O salir como salió en que fue de Baby Jane, que salió con un maquillaje que ella misma se hizo, y ella eligió el vestuario, ella eligió la peluca, y todo era horroroso,
pero al final yo creo que ella era muy inteligente, ¿no? Tenía mucho talento, pero tenía una gran inteligencia y ella sabía que eso iba a llamar la atención, porque era algo original, era algo que nadie iba a hacer. Entonces iban a poner el foco sobre ella, que iba también a demostrar su talento, aparte de esa imagen tan original que estaba dando, ¿no? Algo que, por ejemplo, actrices como Joan Crawford eran incapaces de hacer, ¿no? Además, a Joan Crawford le pareció horrible que saliera así en la película, pero bueno. Y entonces, claro, cuando ella puso el anuncio, yo creo que también la mayoría de las actrices de Hollywood y de la época eran incapaces de, digamos que, humillarse publicando un anuncio donde decían que tristemente estaban en paro y que quería que alguien la contratase, ¿no? Era como una especie de súplica a la que las estrellas de Hollywood no estaban acostumbradas. Entonces, yo creo que al final ese anuncio fue más que nada una provocación más, una llamada de atención, pero bueno, no sé si realmente funcionó, pero eh, yo creo que como dices, pues bueno, al final no queda como algo humillante, sino como algo digno, ¿no? Dice, esta es mi situación real y yo quiero que se me tenga en cuenta, ¿no? Porque, como decía el anuncio, pues actriz con 30 años de experiencia, había ganado ya 2 Oscars y, bueno, no entendía muy bien por qué no encontraba papeles o por qué no le llamaban para hacer películas. Al fin y al cabo, ella era una superviviente. Siempre lo fue. Siempre fue una superviviente porque desde el principio, ella cuando llegó a Hollywood le pasó lo mismo que le pasan a todas las chicas, a muchísimas chicas de jóvenes, como ella que llegó muy joven a Hollywood, pues la mayoría de ellas no logran triunfar. Y sobre todo las que no respondían al canon de belleza que Hollywood demandaba. Y de hecho, como se dice en la obra, pues algunas de ellas, como Peggy Twistle, al ser rechazada, no tener tanta suerte en Hollywood, que sí la tuvo en Broadway, porque ella venía como Bette Davis de Broadway con muchísimo éxito, al llegar a Hollywood por su físico, pues no tuvo el éxito que esperaba y acabó arrojándose desde el cartel de Hollywood, ¿no? Fue uno de los suicidios pues, más famosos y de la época y que todavía se recuerdan y se recuerdan en series actuales que están basadas un poco en esa época. Y entonces Bette Davis, cuando llegó, la verdad es que tuvo más suerte porque tuvo la ayuda de George Arliss, que fue profesor suyo y que la recomendó encarecidamente en Hollywood. Y bueno, al final logró entrar y demostrar su talento, ¿no? Pero ella al principio también fue rechazada, le dijeron cosas horribles y lo pasó muy mal. Pero ella, como dice también la obra, nunca tiró la toalla, siguió adelante, ¿no? Y consiguió sobrevivir. Al final es curioso porque la función habla en cierta forma de esas segundas oportunidades que estamos diciendo. Ella al final llega un momento en que tampoco se quedó esperando, como bien decías, con qué fue de Baby Jane. Bueno, pues si nadie me la da, voy a hacer yo por construirla, ¿no? Y al final ese es un poco el, la esencia de Bette Davis, ¿no? Esa relación de amor-odio con Hollywood y cómo intenta todo el rato equilibrarla. Pero yo creo que podía el amor, ¿no? Si no hubiera podido el amor, no hubiera seguido adelante, porque es que la verdad es que eh, tuvo muchísimos obstáculos a lo largo de su vida y además, como ella decía, también ella no trabajaba para vivir. Ella no trabajaba para vivir, es decir, no necesitaba la industria para vivir. Ella podía vivir perfectamente, ella tampoco eh, aspiró nunca a tener grandes mansiones, a vivir con grandes lujos como si lo hacían otras estrellas. Ella no, ella lo daba todo a su madre, a sus hijos, cuidaba de la gente que le rodeaba, pero ella lo que realmente quería era trabajar. Ella tenía muy claro y yo creo que hasta ese punto mucha gente no es capaz de llegar hasta el límite que llegaba ella, ¿no? A pesar de todos los obstáculos y eso, y pues también de odiar también ciertas cosas que pasaban en Hollywood. Como decía ella, que
no todo el mundo sabe, conoce lo que está pasando en Hollywood, que hay mucha basura en la industria de Hollywood. Y, pero ella siguió adelante porque es que ella necesitaba interpretar, necesitaba salir en la pantalla para, como decía ella, para sentirse viva. Entonces, aunque había una relación de amor-odio, al final pudo el amor por encima del odio. Hasta el final, ¿eh? Hasta el final de su vida, que cuando llegó al Festival de San Sebastián, pues hizo como su última actuación y pocos días después murió, ¿no? O sea, hasta el final de sus días pudo más ese amor por la interpretación, por deberse a su público que por otra cosa, ¿no? Que fíjate que no solamente es el odio, no es la relación amor y odio, es la relación también con la enfermedad, ¿no? Porque tuvo muchas enfermedades, cáncer, muchísimas cosas que al final ella podía haberse retirado y haber dicho, oye, hasta aquí he llegado, hasta aquí puedo llegar. No, ella siguió al final. Además, llegó a San Sebastián en una silla de ruedas. No se podía ni levantar y estuvo de pie, ahí como una superviviente. Sí, además es curioso precisamente cómo de ella se tiene un poco esa imagen, como bien comentabas al principio, con un poco de femme fatal, un poco también por los personajes que ha interpretado. Y también porque era una mujer muy luchadora, pero en el fondo era alguien intentando sobrevivir y anteponiéndose a la situación, pero no deja de ser una persona en el fondo muy generosa, ¿no? Sí, yo creo que también investigando sobre ella y leyendo, bueno, también leyendo y viendo muchas entrevistas, documentales y tal, a mí me queda la idea de que efectivamente, como decía ella en su anuncio, en el anuncio que puso, decía que era más amable o más afable de lo que decían los rumores, ¿no? Y yo creo que fue así. Yo creo que era una mujer de carácter, pero una mujer tremendamente generosa a la que lo que realmente le importaba era lo profesional, era el trabajo bien hecho. Entonces, si ella tuvo algún problema alguna vez con alguna actriz o con algún actor, fue precisamente por esa exigencia, esa autoexigencia de que las cosas se hicieran de manera profesional y bien, ¿no? Por eso muchas veces ella cuando se encontraba con directores que pues estaban un poco perdidos, se metía ella en la dirección, ¿no? Y le decía a los directores lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer, ¿no? Pero luego muchos actores, yo diría que la mayoría de los actores que han hablado de ella, siempre han hablado de ella como una persona generosa. No como la típica pues, actriz que busca pues robar una escena o hacer cualquier estratagema para hundir a la otra, ¿no? Ahí tenemos a Joan Crawford que no fue nominada porque fue de Baby Jane y en venganza se propuso que ese año no le iba a recoger Bette Davis, sino ella. El año que fue nominada Bette Davis por Baby Jane, fue ella a recoger el Oscar y además lo recogió, porque ella hizo campaña para que no votaran a Bette Davis y al final habló con el resto de las actrices para que en caso de que lo ganaran fuera ella a recogerlo y entonces ella cogió la estatuilla y pasó por delante de Bette Davis diciendo el Oscar lo he cogido yo, lo he recogido yo este año. Madre mía. Es curioso porque en las propias palabras de Bette Davis ella decía, fui más lista que todos ellos y por algo me llamaron loba. Sí, bueno, el título de la obra lo puse porque leyendo sobre ella, bueno, es curioso que ella, pues, ella menciona en sus autobiografías que en España, cuando ella venía a España, la gente por la calle la llamaba Loba. Esto era debido a la película que fue muy famosa con la película La Loba, y era por eso por el que el público, por lo menos en España, le llamaba Loba, ya que en otros países no se ha titulado así, ¿no? Luego también es verdad que su médico, y eso aparece también en la obra, también la llamaba Loba. Eh, y luego, bueno, yo pienso que bueno, ella dice eso, ¿no? Que fui más lista que todos ellos, refiriéndose a todos los hombres de su vida, ¿no? A los hombres sobre todo a los hombres que le han puesto piedras en el camino, ¿no? Y que, bueno, como dice ella, intentaron chantajearla o arruinarla o echarla de Hollywood, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? A pesar de todo, ella nunca se rindió, nunca se tiró de la letra H del cartel de Hollywood, nunca renunció a ser esa gran estrella o esa verdadera actriz que ella quería ser.
y por eso al final yo quería darle también a la obra un final digno, ¿no? Y ese final digno pues es ese, ¿no? Cuando ella dice que bueno, aunque se lo pusieron muy, muy difícil, pues ella al final pues fue más lista que todos ellos, se ganó sobre todo el respeto del público, que para ella era lo más importante, y ganó la partida, ¿no? Es curioso porque, claro, pasados los años, acabamos mirando hacia atrás y reconociendo a esos iconos, a esos actores y actrices que se han acabado convirtiendo en iconos. Pero, ¿qué crees que es lo que les hace ser un icono? Hombre, yo creo que para que alguien permanezca en la historia del cine, del arte, de la música como un icono, creo que han de pasar los años y creo que en general deben ser personas talentosas que han demostrado a lo largo de su vida una obra que va a quedar para siempre, ¿no? Eh, entonces yo creo que es lo que ha ocurrido con los grandes iconos, ¿no? Es verdad que muchas veces los grandes iconos suelen ser personas que a lo mejor han muerto jóvenes, ¿no? Y han quedado ahí un poco su imagen para la eternidad, ¿no? Pues como ha pasado como James Dean o Marilyn Monroe, gente que no ha llegado al final de sus vidas, ¿no? Pero ella, a pesar de todo, a pesar ella demostró, por supuesto, lo que valía, eh, tuvo ciertamente una época de decadencia, ¿no? Que coincidió con la decadencia también de la industria de Hollywood. Es cierto bueno, ya hizo ya al final de su vida películas bastante mediocres, pero yo creo que al final la figura de Bette Davis ha quedado y va a quedar ahí para la historia, ¿no? Yo creo que no solo por su talento, sino por su lucha, ¿no? Yo creo que fue una mujer tan luchadora y poca gente conoce eh, todo lo que sucedió en San Sebastián, ¿no? Como ella, a pesar de que no podía, que se estaba muriendo, estuvo ahí como una gran diva, como un icono que lo era ya, viviente, ¿no? Y, y eso yo creo que la convierte en esa gran figura que es, ¿no? Bueno, Juan, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero a todos nuestros invitados les proponemos que imaginen por un momento una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que no tiene por qué ser real, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, yo creo que hay muchos, no voy a decir Bette Davis, pero eh, dices que puede ser vivo o no, ¿no? Sí, puede ser incluso un Pues, personaje de ficción. vale, vale. Bueno, pues mira, hay bastantes, ¿no? Pero para mí hay un personaje que pues me encantaría tomar un café que es Woody Allen, que es uno de mis directores favoritos y bueno, sí, yo creo que sería con él porque tendría muchas cosas que hablar. Juanma Irene, gracias por haberos acercado a Loba, que está en la sala nave 73. Muchísimas gracias.